31 datos impactantes de la vida de don Ramón Valdés, y así fue su triste muerte. Por esto renunció al Chavo del Ocho. A pesar de los señalamientos de vulgar y enajenante y de las críticas que recibe por el uso de la violencia explícita, el Chavo del Ocho ha sido uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la televisión mexicana e hispanoamericana. En 1975 era visto por 350 millones de personas en todo el mundo hispanoparlante y es una de las marcas mejor atesoradas por la televisora Televisa. Expresiones como "fue sin querer queriendo", "bueno, pero no te enojes" y "no te juntes con esta chusma" se convirtieron en muletillas del habla popular en Latinoamérica gracias a la enorme audiencia de la serie. Uno de los protagonistas principales de El Chavo del Ocho fue Ramón Valdés, un actor que durante más de 2 décadas había medrado interpretando papeles secundarios en el cine mexicano, a menudo apoyado en la fama de su hermano mayor, Germán Tintán Valdés. El personaje de don Ramón en El Chavo del Ocho lanzó a Ramón Valdés al estrellato y fue el más importante de la serie, según Carlos Villagrán, su compañero de reparto. ¿Cómo fue la larga y poca exitosa carrera de Valdés en el cine? ¿Cómo alcanzó la fama en la televisión? ¿Por qué salió intempestivamente de los programas de Chespirito? ¿Cuáles fueron sus grandes amores? ¿Cómo fueron su penosa enfermedad y su triste muerte? Vamos a responder a estas y muchas otras preguntas en este video sobre el inolvidable don Ramón. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nació en el seno de una humilde familia mexiqueña de 10 hermanos. El popular don Ramón de El Chavo del Ocho nació en el seno de una familia humilde y numerosa el 2 de septiembre de 1924, en Ciudad de México. Su padre, Rafael Gómez Valdés Angelini, era agente de aduanas y su madre, Guadalupe Castillo, estaba a cargo de un hogar de 10 hijos. En 1926, con Ramón de 2 años, la familia emigró a Ciudad Juárez, Chihuahua, con los muchachos. Entre los nacidos en Ciudad de México y los que lo harían en Chihuahua, los hermanos llegarían a incluir a Germán, quien se haría famoso como comediante con el nombre de Tintán, Manuel, otro comediante conocido como el Loco Valdés, y Antonio, también actor, apodado el Ratón Valdés. Cada hermano tenía su apodo y el de Ramón era Moncho. Número 2. Debutó en el cine en la película que lanzó al estrellato a su hermano Germán. Al crecer, Ramón empezó a realizar trabajos ocasionales como practicante de diferentes oficios manuales, que no le proporcionaban estabilidad, por lo que a menudo afrontaba problemas económicos. En este tiempo, Germán, su hermano mayor, que le llevaba 9 años, trabajaba como locutor en una emisora de radio local, empleo desde donde dio el salto al cine. Entre 1943 y 1948, Germán Valdés hizo un puñado de películas que lo darían a conocer en el mundo del cine mexicano. Pero sería "Ay, qué bonitas piernas" o "Calabacitas tiernas", estrenada en 1949, lo que lo convertiría en el actor cómico más cotizado del país, junto a Cantinflas. Fue en esta película en la que un Ramón Valdés de 25 años hizo su debut en el cine en un papel secundario. Número 3. Entre 1949 y 1952, continuó apareciendo en películas en roles secundarios. El mismo año de 1949, Ramón Valdés actuó en películas como Soy Charro de Levita, Novia a la medida y El Rey del Barrio. Está protagonizada por su hermano Germán y Silvia Pinal, en la que realiza el papel de miembro de una banda delictiva dirigida por Tintán. En 1950 siguió apareciendo en películas junto a su hermano Germán, incluyendo La Marca del Zorrillo y Sinbad el Mareado, mientras hacía algunas colaboraciones como guionista. En 1952 participó en Las Locuras de Tintán, protagonizada por Carmelita González, Marcelo Chávez y Evangelina Elizondo. Sin embargo, su papel como empleado de una nevería ni siquiera le alcanzó para aparecer en los créditos. Número 4. En 1955 actuó en 2 películas al lado de Pedro Infante. En 1953, Ramón Valdés participó en las películas Me traes de un ala, El vagabundo y Dios los cría. En 1954 apareció en Mulata, haciendo el papel de un marinero, al lado de Ninón Sevilla, Pedro Armendáriz y René Cardona. En 1955 actuó al lado de Pedro Infante en La Escuela de Vagabundos y La vida no vale nada, en la primera interpretando a un taxista y en la segunda a un conductor de autobús.
Estas dos cintas fueron dirigidas por Rogelio A. González, siendo las primeras veces que Ramón Valdés no fue dirigido por Gilberto Martínez Solares, ni estuvo en el set de filmación al lado de su hermano Germán. Número 5. Entre 1956 y 1957, realizó varias películas con su hermano Germán. En 1956, Ramón Valdés realizó otro papel secundario, en Una movida chueca, una comedia dirigida por Rogelio A. González y estelarizada por Antonio Espino, Clavillazo. El mismo año participó en otras 4 cintas al lado de su hermano Tintán, incluyendo El Sultán Descalzo, en la que hace de vendedor de tacos, y su otro hermano Manuel interpreta a un cartero, ambos papeles no acreditados. También en 1956 participó en El Inocente, de nuevo al lado de Pedro Infante y Silvia Pinal, en el rol de un mecánico. En 1957 actuó junto a Germán en Las aventuras de Pito Pérez, haciendo el papel de un trailero, bajo la dirección de Juan Bustillo Oro, primera actuación conjunta de los hermanos Valdés, que no contó con la dirección de Martínez Solares. Número 6. En 1959 tuvo su primer contacto con Roberto Gómez Bolaños. En 1958 Valdés actuó en Las Mil y una noches y La Odalisca número 13, al lado de Germán y la rumbera cubana María Antonieta Pons. Ambas películas fueron dirigidas por Fernando Cortés, y en la segunda actuó un nutrido elenco de cómicos, incluyendo a los hermanos Valdés, Viruta, Capulina y Margarito. En 1959 el guionista y actor Roberto Gómez Bolaños le consiguió una participación secundaria en Tres lecciones de amor, película dirigida por Fernando Cortés, con la actuación de Tintán, Rosita Arenas, Mapita Cortés y Tere Velázquez. Ese sería el primer contacto entre los dos futuros compañeros de estudio de televisión en El Chavo del Ocho y otras producciones. Número 7. Continuó con papeles menores en el cine en la década de 1960. En 1959, Valdés actuó en Vivir del Cuento, película dirigida por Rafael Valedón y protagonizada por Tintán y Luz María Aguilar. Ramón realizó un papel bastante menor y la película fue criticada por su ritmo lento y poco espontáneo, no siendo incluida dentro de los clásicos de Germán Valdés. Continuó su trabajo cinematográfico de roles secundarios en Variedades de Medianoche, película protagonizada por Germán Valdés y Mapita Cortés, y en Tintán y los modelos, con Lorena Velázquez. En El Fantasma de la Opereta, estelarizada por Tintán y Ana Luisa Pelufo, actúa como policía. En El Duende y yo, estrenada en 1961, comparte actuación con su hermano, María Esquivel, Tito Novaro y Marcelo Chávez. Número 8. Se encontró de nuevo con Gómez Bolaños en la película En peligro de muerte. En 1962, Ramón Valdés trabajó al lado de Pedro Armendáriz en Los valientes no mueren, bajo la dirección de Martínez Solares y con actuaciones de Miguel Aceves Mejía y Ana Berta Lepe. En el mismo año participó en la cinta En peligro de muerte, con Viruta, Capulina, Tintán, Lorena Velázquez y Tere Velázquez, dirigida por René Cardona y con Roberto Gómez Bolaños y Alfredo Zacarías como guionistas. En 1963 integró el elenco principal de la comedia El tesoro del rey Salomón, al lado de su hermano Germán, Ana Berta Lepe, Ingrid Garbo, Pancho Córdoba y Roberto Ramírez Garza, dirigidos por Federico Curiel. Número 9. Trabajó junto a Cantinflas en Entrega Inmediata y El Señor Doctor. En 1963, Ramón interpretó al original agente XU-777 en la película Entrega Inmediata, protagonizada por Cantinflas. Después participó en otras 10 películas, antes de interpretar a Juan, el mesero en El Pecador, filme estrenado en abril de 1965, en el que trabajó al lado de Arturo de Córdoba, Marga López, Joaquín Cordero, Javier Solís, Marco Antonio Muñiz y Pina Pellicer, quien se quitó la vida a los 30 años, 4 meses antes del estreno. Más tarde, en 1965, volvió a compartir set con Mario Moreno en El Señor Doctor, película en la que el consagrado Cantinflas hace el papel de un médico rural y Valdés actuó como un paciente casi totalmente vendado. Número 10. Trabó amistad con Gómez Bolaños en el rodaje del Cuerpazo del delito. En 1966, Ramón interpretó a un policía en El falso heredero, película dirigida por Miguel Moraita, en la que compartió créditos con Joselito, Sara García, Cesario Quesadas, Miguel Ángel Álvarez, Blanca Sánchez y Fernando Luján. En 1968 interpretó al conductor de un camión de gas en el drama Corona de Lágrimas, al lado de Marga López, Enrique Lizalde y Angelines Fernández, después intérprete de la Bruja del 71 en El Chavo del Ocho.
El mismo año actuó en El aviso inoportuno y en 1970 hizo el papel del gordo en el segundo capítulo de la película El cuerpazo del delito, en el que Gómez Bolaños interpretó al personaje Goliat. Valdés y Gómez Bolaños ya habían tenido contacto, pero fue en este rodaje en el que se hicieron amigos. Número 11. Interpretó al ingeniero Ramón Valdés en la serie de televisión Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. En 1970, Ramón Valdés trabajó en La Hermanita Dinamita, filme protagonizado por Hilda Aguirre, Jorge Rivero, Sara García, Fernando Luján y Jorge Labat, y volvió a actuar al lado de su hermano Germán en Chanoc, en Las garras de las fieras. Más adelante, en 1970, tuvo protagonismo en Ahí Madre, al lado de Enrique Cuenca, Eduardo Manzano, Norma Lazareno, Marco Antonio Muñiz y su hermano Antonio Valdés. Gómez Bolaños coescribió el guión junto al director Rafael Valedón. En ese tiempo, Chespirito estaba buscando actores para la serie de televisión Los Supergenios de la Mesa Cuadrada e invitó a Ramón Valdés a incorporarse al elenco. Este serial, creado y dirigido por Gómez Bolaños, emitido entre 1970 y 73, contó con la actuación del propio Chespirito, además de Valdés, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, futuros compañeros en El Chavo del Ocho. Número 12. En Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, comenzó a utilizar su expresión ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Gómez Bolaños interpretó al Dr. Chapatín, un médico ya entrado en años, algo demente, olvidadizo e incompetente. El papel de Ramón Valdés fue el del ingeniero Ramón Valdés y tirado al anís, un supergenio carismático y borracho, cuya expresión ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se convertiría en una de sus frases distintivas. María Antonieta de las Nieves era llamada la Morocha Pechocha, María Antonieta y la Chilindrina, nombre que se llevaría a El Chavo del Ocho. Rubén Aguirre hizo el papel del profesor Rubén Aguirre Girafales, un supergenio antipático y malhumorado que utilizaba la expresión ta para manifestar enojo. Número 13. Don Ramón siempre está escaso de dinero en El Chavo del Ocho. En 1971, Ramón Valdés se incorporó al reparto de El Chavo del Ocho, encarnando a Don Ramón bajo la dirección de Enrique Segoviano. En la serie, que transmitió su primer capítulo el 26 de febrero de 1973, Don Ramón es uno de los habitantes de la vecindad, siempre con apuros de dinero por su holgazanería. Eludiendo al señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, para no pagar la renta y en permanente confrontación con doña Florinda, encarnada por Florinda Mesa, que lo abofetea y lo trata de chusma. Cuando se enoja o es humillado por doña Florinda, Don Ramón se desquita golpeando en la cabeza a El Chavo, interpretado por Chespirito. Número 14. Don Ramón es un vago de buen corazón. Algunas de las facetas de la popular serie, calificadas como poco edificantes, son las bofetadas que constantemente doña Florinda le da a Don Ramón y los golpes en la cabeza que éste propina a El Chavo, agresiones que, aunque simuladas, se aprecian como reales. Sin embargo, Valdés encarna un personaje en el fondo de buen corazón, que se enternece ante las desventuras del Chavo, quien vive en un barril. Cuando Gómez Bolaños le ofreció el papel a Valdés, lo hizo pensando en que se alineaba perfectamente con su manera de ser y le dijo, sé tú mismo. Fue así como Ramón Valdés alcanzó la fama con un personaje de televisión, después de haber trabajado sin éxito durante más de 20 años en el cine. Número 15. Don Ramón fue el esposo de doña Clotilde en una película. En 1971, Ramón Valdés volvió a trabajar en el cine al lado de Cantinflas, en la película El Profe, en la que interpreta a Don Ramón, el esposo de doña Clotilde, interpretada por Angelines Fernández. Este matrimonio en una película fue la antítesis de la relación de los dos personajes del Chavo del Ocho. En la serie, doña Clotilde, llamada la bruja del 71 a sus espaldas, coquetea con Don Ramón y lo llama amenosamente Monchito, pero este no manifiesta el menor interés por la mujer, ya de cierta edad, que vive sola en el apartamento número 71 de la vecindad. Número 16. Interpretó varios papeles en El Chapulín Colorado. Valdés apareció en la tercera temporada de la comedia de situaciones Los Beverly del Peralvillo, serie televisiva emitida entre 1969 y 73, en uno de sus papeles más atípicos, interpretando a un gay que intenta subir a un taxi en una calle de Ciudad de México para ir a la zona rosa. En 1972, Ramón integró el elenco de la serie televisiva de comedia El Chapulín Colorado, también creada por Gómez Bolaños, y con este interpretando al personaje principal. En este serial, Valdés hizo los papeles de Super Sam, Tripa Seca, Pirata Alma Negra, Rascabuches y Peterete, este último en comparsa con el Chompiras, encarnado por Chespirito. Número 17. Su última película con su hermano Tintán fue Chanoc y las Tarántulas.
En ese tiempo, Ramón Valdés conoció algo inédito para él, el reconocimiento como artista que nunca había alcanzado mientras medraba en el cine gracias principalmente a su hermano Germán. Precisamente en 1972, volvió al set de cine para filmar la película Chanó contra el tigre y el vampiro, al lado de Tintán, en la que interpretó al personaje Pata Larga. El mismo año hizo un papel secundario en Hijazo de mi vidaza, junto a Enrique Cuenca, Eduardo Manzano y Marco Antonio Muñiz. Después actuó entre Pobretones y Ricachones, de nuevo junto a Cuenca y Manzano, y en Chanoc y las Tarántulas, primer trabajo con su sobrina Rosalía Valdés, y último con su hermano Tintán. Número 18. Tras la muerte de su hermano, lo sustituyó en el personaje Sekbuk Baloyan. Germán Valdés murió el 29 de junio de 1973, a los 57 años, víctima de un coma hepático a consecuencia de la hepatitis y el cáncer de páncreas que venía arrastrando, lo que sumió a su hermano Ramón en la tristeza. Retornó al cine en 1975 en Chanok en el Foso de las Serpientes, asumiendo el personaje de Sekub Baloyan, que era interpretado por su hermano Tintán. Después interpretó al mismo personaje en Chanok en la Isla de los Muertos. En 1979 fue estrenada la película El Chanfle, en la que participó todo el elenco del Chavo del Ocho, con la dirección de Enrique Segoviano. El personaje interpretado por Valdés fue Moncho Reyes, entrenador del Club de Fútbol América. Número 19. Se separó del Chavo del Ocho en 1979. En 1979, Valdés actuó en las películas El secuestro de los 100 millones y En esta primavera, la última protagonizada por Juan Gabriel. A pesar de la fama y el reconocimiento ganados, ese año Ramón se separó de las dos series de Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Se dijo que la ruptura fue a causa de la salida de su amigo y colega Carlos Villagrán, intérprete del personaje Kiko en El Chavo del Ocho, quien había abandonado el programa a finales de 1978. Se mencionó igualmente que el conflicto de egos entre los principales miembros del elenco, Gómez Bolaños, Valdés, Mesa, Villagrán y de las Nieves, se hizo cada vez más agudo hasta terminar en ruptura. También se mencionó un desacuerdo de dinero. Número 20. Supuestamente dimitió porque Florinda Mesa quería gobernar el programa. En una posterior entrevista, Esteban Valdés, hijo de Ramón, dijo que la salida de su padre se debió a que Florinda Mesa, pareja de Chespirito, quería tener un control dictatorial sobre la serie. Esta situación habría incomodado sobremanera a Valdés, quien solo estaba dispuesto a recibir órdenes de Gómez Bolaños, que había asumido la dirección del programa. Otra versión apunta que la verdadera razón de la separación de Valdés fue una jugosa oferta económica que recibió en abril de 1979 por parte de un circo, que le llevó a filmar en la temporada de ese año solo 12 episodios del Chavo del Ocho y 9 del Chapulín Colorado, para después dedicarse a otros proyectos particulares. Número 21. Participó junto a Kiko en un proyecto en Venezuela. En 1981, Ramón Valdés volvió con Gómez Bolaños, participando en el programa Chespirito e interpretando a Don Ramón y a otros de sus antiguos personajes. En esta segunda etapa trabajó entre marzo y noviembre de 1981, año en el que también protagonizó la película OK, Mr. Pancho, junto a María Elena Velasco, Armando Soto La Marina, El Chicote y Felicia Mercado. En este filme interpretó al gran jefe Chivo Loco, y en 1982, ya definitivamente apartado de Gómez Bolaños, acompañó a su amigo Carlos Villagrán en un proyecto propio en Venezuela, la comedia Federico, en la que Valdés interpretó a Don Moncho. Sin embargo, el programa no enganchó al público y Valdés regresó a México después de la primera temporada para hacer la película El más valiente del mundo, junto a María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, sus compañeros en las series de Chespirito. Número 22. Su última imagen filmada dejó muy impresionado a Carlos Villagrán. En 1982 actuó en Los Gatilleros del Diablo, película dirigida por Miguel Rico y estrenada en 1983, al lado de Eric del Castillo y Pedro Infante Torrentera, hijo de Pedro Infante. En 1984 participó en Aprendiz de Pirata, junto a un adolescente, Luis Miguel. En el filme, Valdés interpreta a un pirata que intenta enseñarle el oficio a su sobrino, el futuro famoso cantante, mientras buscan un tesoro. En 1987 se unió nuevamente a Villagrán en la comedia Aque Kiko, interpretando a Don Ramón. En esta ocasión, Don Ramón administra una tienda de abarrotes y Kiko es su dependiente. Villagrán después recordó que ese año Ramón Valdés filmó su última escena, que le causaría gran impresión a posteriori, ya que la última imagen de su amigo en la filmación fue alejándose en medio de una espesa niebla en un cementerio. Número 23. Había recibido un diagnóstico de cáncer de estómago en los tempranos años 80. Villagrán señala que la imagen del cementerio con frecuencia viene a su mente,
ya que el deterioro de su salud le impidió a su colega y amigo seguir trabajando en Naquequico. Valdés había empezado a sufrir serios quebrantos de salud a comienzos de la década de 1980, recibiendo un diagnóstico de cáncer de estómago, probablemente relacionado con su empedernido tabaquismo. Era notorio que fumaba en medio de las filmaciones y a menudo aparecía en escena con los cigarrillos que estaba consumiendo. Fue operado en 1985, pero para ese momento la enfermedad ya había avanzado, alcanzando la médula espinal, por lo que empezó un tratamiento con cuidados paliativos. Número 24. Continuó fumando casi hasta el final. En 1988, cuando la afección ya casi ganaba la batalla, Valdés fue ingresado en una clínica, donde pasó sus últimos días. Algunos medios informaron que cuando el personal hospitalario se descuidaba, Ramón encendía un cigarrillo que fumaba con la fruición de que quizás sería el último. A finales de julio de 1988, los dolores se hicieron insoportables y los médicos ya no podían hacer nada. Valdés fue sedado y así pasó sus últimos días, muriendo en Ciudad de México el 9 de agosto de 1988, de un paro cardiorrespiratorio no traumático, en medio de sus afecciones cancerígenas. Fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la misma ciudad en la que había nacido 63 años antes. Número 25. Angelines Fernández lloró inconsolablemente en su funeral. María de los Ángeles Fernández Abad, más conocida como Angelines Fernández, fue una actriz hispano-mexicana nacida en Madrid en 1924, que siendo aún adolescente se hizo guerrillera para luchar en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Emigró a México en 1947, donde inició carrera como actriz, participando en varias películas de la Edad de Oro del cine mexicano y posteriores. Sin embargo, su papel más importante fue en la televisión, como Doña Clotilde, la bruja del 71, la enamorada no correspondida de Don Ramón, en El Chavo del Ocho. Cuando Valdés murió, su gran amiga Angelines estuvo de pie junto al féretro, llorando inconsolablemente. Ella falleció en 1994, siendo sepultada en Mausoleos del Ángel, el mismo cementerio en el que reposan los restos de Don Ramón. Número 26. Realizó exitosas improvisaciones durante las filmaciones. La singular interpretación de Don Ramón por Ramón Valdés impactó tanto a productores y directores que le resultaba casi imposible imaginarlo en otro rol. Algunas de sus frases que se hicieron famosas en El Chavo del Ocho no aparecían en el libreto y las improvisó en plena grabación. Los directores de la serie, Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaños, tuvieron el talento de dejar que Valdés se expresara en libertad como actor, y esto enriqueció el personaje y fue clave en su éxito. Número 27. Tuvo 10 hijos con 3 esposas. A pesar de que en El Chavo del Ocho Don Ramón es un viudo que vive en la vecindad con su hija única, la Chilindrina, en realidad tuvo 10 hijos, 5 hombres y 5 mujeres, en 3 matrimonios. La primera esposa de Valdés fue Hermelinda Andrade, un enlace sobre el que se sabe muy poco, no conociéndose ni cómo comenzó ni por qué terminó. De la unión nacieron 2 varones, Rafael y Ramón. La segunda esposa del inolvidable Don Ramón fue Araceli Julián, que cantaba en el trío Las Hermanas Julián. Araceli también tuvo 3 apariciones en el cine: La Última Noche, en 1948, Negra Consentida, en 1949, y Música de Siempre, en 1958. Se casó con Valdés en 1956 y tuvieron a sus hijos Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Ramón Valdés se casó por tercera vez con Claudia Áquel, otra relación sobre la que hay poca información, salvo que tuvieron 3 hijos, Jorge, Diana y Miguel. Número 28. Era un hombre muy sencillo. Ramón Valdés fue un hombre sin poses y muy sencillo, y su vestimenta habitual era la misma que utilizaba en el estudio de grabación de El Chavo del Ocho: playera, pantalón de mezclilla y su característico sombrero. Llegaba al estudio con su vestimenta de grabación y regresaba a casa con ella. El sombrerito quizá tuvo que cambiarlo varias veces durante el periodo de transmisión de la serie, ya que después que doña Florinda lo dejaba cimbrado de una cachetada, lo abatía contra el piso para pisotearlo. Según Carlos Villagrán, a diferencia de sus compañeros, Valdés era muy accesible al público que pedía autógrafos. Los demás tenían problemas con su ego y eran muy selectivos al momento de tener acercamientos a la gente, señaló. Número 29. Según Villagrán, el personaje imprescindible de El Chavo del Ocho era Don Ramón. En unas declaraciones al diario La Nación, de Buenos Aires, en 2016, Carlos Villagrán dijo: Don Ramón era el eje del programa. Poco después de mi partida, él también se alejó por solidaridad conmigo, y añadió: sin Don Ramón, doña Florinda se quedó sin tener a quien pegarle. La bruja del 71 se quedó sin motivo de vivir.
El señor Barriga se quedó sin tener a quien reclamar el pago de la renta, la Chilindrina se quedó sin papá, el Chavo sin su protector y el profesor Girafales sin interlocutor para discutir. Número 30. En 2016, Florinda Mesa lo señaló como drogadicto en un medio brasileño. En 2016, Florinda Mesa dijo a un medio de comunicación brasileño que Ramón Valdés era un drogadicto, declaraciones que causaron revuelo en México y obligaron a la actriz a disculparse. El 16 de marzo de ese año, la viuda de Roberto Gómez Bolaños publicó un tuit diciendo: «Quiero aclarar que yo jamás pretendí ensuciar la imagen de mi querido Ramón Valdés. Él era un comediante talentoso y un gran ser humano». Esteban Valdés, hijo de Ramón, defendió a su padre diciendo: «Somos 10 hijos de Ramón Valdés, y la manera de resumir nuestro sentimiento es que fue injusto. No sé si comparar las cachetadas con lo que expresó sin pensar. Mi papá ya no está para defenderse. Es injusto lo que dijo». Número 31. Su hija Carmen Valdés Julián está pendiente de su legado. En 2019, Carmen Valdés Julián, hija de Ramón, publicó en Twitter una foto de la boda de sus padres con el siguiente mensaje: «Miren qué belleza de foto, mis padres en su boda». Me encanta compartirla con ustedes. Mi mamá se llama Araceli Julián y déjenme decirles que también tenía un sentido del humor genial. ¿Qué les parece, don Ramón? Nada perdido, ¿verdad? Y mi mamá se llevó a su Rorro. Más allá de los cuestionamientos a su calidad, ninguna comedia mexicana de perfil popular ha logrado acercarse al Chavo del Ocho como fenómeno social y de audiencia, y Ramón Valdés tuvo mucho que ver con ese éxito sin precedentes. Un solo personaje de televisión le dio la fama que no pudo alcanzar en más de un centenar de películas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los 31 datos impactantes de la vida de don Ramón Valdés, cómo fue su triste muerte y por qué renunció al Chavo del Ocho. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.